Bienvenido. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Somos El Camino y agradecemos a Dios podamos hoy abrir su palabra y aprender de su corazón. Hoy vamos a estudiar los primeros 9 versículos del capítulo 4 de Filipenses, así que prepárate con papel y pluma porque vamos a examinar juntos lo que significa pensar en lo verdadero, en lo justo y en lo amable. Gracias por tu ofrenda, porque nos permite seguir sirviéndote, ayudando cada mes a familias en necesidad. Y si nunca has ofrendado, hoy te invito a probar a Dios en esto. En la descripción del video encontrarás información para hacerlo o escanea este código y guárdalo en tu celular, contiene la información necesaria. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y comenta en el chat durante el servicio. Queremos saludarte. Revista nuestro boletín semanal Ágape, entérate de nuestras actividades entre semana. Hay muchas maneras para que estudies y crezcas entre semana. No dejes de aprender, porque conocer a Dios es la mayor forma de alabanza. Abróchate tu cinturón espiritual, súbele al volumen a tu dispositivo. Vamos a alabar a Dios. El edificio está cerrado, pero la iglesia siempre está abierta. Comenzamos. Buenos días. Somos la familia Vázquez de León y en esta ocasión queremos darle la bienvenida a todas y a todos nuestros hermanos que se unen a nuestro estudio de cualquier estado de nuestra República Mexicana y también que nos acompañen desde el extranjero. Oremos. Señor, gracias Padre por permitirnos reunirnos en este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites que todos nuestros hermanos se conecten, Señor, y sigan aprendiendo de ti. Gracias por ponernos esa hambre de ti en cada uno de nuestros corazones, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Sana a tu pueblo. Protégelos, Señor. Pon ángeles alrededor de ellos, Señor. Te pido por todos nuestros hermanos, Señor, que nos están viendo, por todas sus familias, Señor. No te olvides de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Gracias, Señor, porque aún en la tormenta, Señor, tú siempre nos llevas en tu mano. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, Señor, y por todo lo que harás. Quebranta nuestros corazones, Señor, y háblanos. Dale sabiduría, dales palabra a nuestros pastores, Señor, a nuestros predicadores, Señor. Cuida a tu pueblo, Señor. En el nombre de Yeshua Melech HaMashiach te lo suplicamos. Amén. Gocémonos. Como en aquellos días muestra tu poder, deja tu fuego descender, quema los ídolos de piedra, Dios, deja tu fuego descender. Te damos nuestras vidas en tu presencia hoy, en tu altar rendimos nuestro corazón. Deja a tu fuego descender. A tu fuego descender. Ven y muéstranos tu poder, deja tu fuego descender. Santo Espíritu, haz tu voluntad, deja tu fuego descender.
Purifica a tu pueblo y avívanos, Señor. Recibe hoy la gloria y enciende nuestro corazón. Deja a tu fuego descender. 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 Purifica a tu pueblo y avívanos, Señor. Recibe hoy la gloria y enciende nuestro corazón. Deja a tu fuego descender. Descender. Deja a tu fuego descender. Deja a tu fuego descender. Descender. Deja a tu fuego descender. Fuego descender. Fuego descender. Quiero que mi vida esté firme en ti día a día. Quiero escucharte, hacer tu voluntad cada día. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Quiero que mi vida esté firme en ti día a día. Quiero escucharte, hacer tu voluntad cada día. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Aunque descienda la lluvia y vengan ríos contra mí, no me podrán mover, porque estoy fundado en Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré.
vida, en la roca que es Jesús, tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida, en la roca que es Jesús, y afirmaré mi vida, en la roca que es Jesús, y afirmaré mi vida, en la roca que es Jesús. Buenos días, mis hermanos. Les invito a que nos acompañen con una lectura que está en Lucas 7, del 11 al 23. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntar: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Confían en carros, Nosotros confiamos en el Señor. confían en caballos, Nosotros confiamos en el Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Su amor durará, su nombre triunfará. Confiamos en el nombre del Señor. confían en sus obras, Nosotros confiamos en el Señor. por fe no por obras. Nosotros confiamos en el Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Su amor durará, su nombre triunfará. Confiamos en el nombre del Señor. A su nombre gloria den, a el nombre que nos salva, nombre sobre todo nombre, gloria den, al nombre De nuestro Dios. Confían en dinero, nosotros confiamos en el Señor. En nombre atesorado, nosotros confiamos en el Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Su amor durará, su nombre triunfará. Confiamos en el nombre del
confiamos en el Señor. Confiamos en su nombre. Nosotros confiamos en el Señor. Hola hermanos, buenas tardes. Es un gusto nuevamente saludarles, ustedes en su casa, esperando que el Señor les tenga bajo su cuidado y que sean bendecidos por Él. Estamos viendo la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y hoy nos toca iniciar con el capítulo número 4. En el capítulo 3 Pablo les había mencionado a los filipenses algunas cosas acerca de la unidad y la seguridad de la congregación. Este capítulo inicia así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. El apóstol Pablo inicia con esta frase, así que. Con esto está estableciendo una continuidad de la carta de lo que vimos en el capítulo 3 a lo que ahora va a haber. Así que, de acuerdo a lo que ya les mencionó, ténganlo en consideración con lo que ahora les voy a decir. Continúa el texto. Hermanos míos, amados y deseados. Pablo se dirige a los filipenses como míos, amados y deseados. Míos, aquí Pablo les demuestra el amor con una expresión de pertenencia, pero también sabiendo que son pertenecientes al cuerpo de Cristo. Les dice amados, que siente un gran amor por ellos. Y los demuestra diciéndoles precisamente eso, que les ama. Y deseados. La palabra aquí deseados se puede traducir como anhelar por o amado grandemente. Pablo les demuestra que anhela estar con ellos, pero está encarcelado en Roma, por lo cual está imposibilitado de estar con ellos. Aquí podemos obtener una enseñanza para aplicar a nuestra vida. Podemos decir que nuestro comportamiento es de tal manera que otros anhelan estar con nosotros. Nuestra firmeza en el Señor es estable. Quedamos ahí con estas preguntas. Pensemos en esto. Continuando con el texto nos dice, gozo y corona mía. Pablo les está expresando a los filipenses que son su gozo y su corona, su alegría, que son el mayor premio de su carrera, son el premio al encargo de predicar el Evangelio. Continúa diciéndoles, estad así, firmes en el Señor, amados. Pablo les encomienda estar firmes en el Señor, de acuerdo a lo que les mencionó en el capítulo 3, en cuanto a la unidad y la seguridad. También establece un enlace con lo que les va a decir en los siguientes versículos. Recordemos lo que les dijo anteriormente. En Filipenses 1:27 nos dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En esta parte de la carta Pablo les dice que estéis firmes en un mismo espíritu y aquí se lo repite nuevamente. Pablo frecuentemente recurre a figuras de lenguaje referentes a un ejército, a una carrera con respecto al trabajo en el Evangelio, como también lo menciona en su segunda carta a Timoteo. En el capítulo 4, versículo 7 les dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En estos dos casos, en el capítulo 2 y en este capítulo, a los filipenses les dice y les reitera que estén firmes. Cuando un soldado o militante de un ejército o de una corporación armada se le da la instrucción de estar firmes, recordando lo que en muchas ocasiones en la escuela, cuando estábamos en las ceremonias, nos decía firmes, y estábamos firmes. Así, un soldado debe permanecer inamovible en el lugar que le designen. Pablo exhorta a los filipenses que estén inamovibles en el Señor. Podemos recordar cuando el pueblo hebreo salía de Egipto, cuando se disponían a cruzar el mar. En Éxodo 14:13 nos dice, y Moisés dijo al pueblo,
no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Otra parte de la Biblia nos dice, cuando Gedeón, por la mano de Jehová, derrota a los madianitas en el libro de los jueces. En Jueces 7:21 dice, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Las circunstancias en ambos casos eran difíciles, pero el llamado es a mantenerse firme, aun cuando a nuestro lado estén sucediendo cosas que podrían hacer que nuestra firmeza decaiga. Porque tal vez confiamos en nuestras fuerzas y en ocasiones podemos perder la vista en el Señor. Es ahí cuando nuestra firmeza se tambalea. Como integrantes de una congregación, podemos ser sujetos a críticas, a malos comentarios, a que se digan a nuestras espaldas malas palabras o inclusive en público, mediante indirectas, con lo cual podemos llegar a pensar que los demás nos han dado la espalda o que hemos sido traicionados por una persona en la cual teníamos confianza y esa confianza se ha perdido por ese motivo. Pero la diferencia está y se hace presente cuando sabemos que no estamos solos, estamos firmes en Cristo. Él está con nosotros y no nos abandona, ni nos abandonará. Si sentimos que llegamos a estar solos, es por pensamiento de nosotros, por pensamiento humano, porque dice su palabra que Dios permanece fiel. Así Pablo les dice a los filipenses, estad firmes en el Señor, amados, preparándolos para lo que les va a decir a continuación. Aquí inicia el punto principal de la situación que ocurre con los filipenses. El versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean en un mismo sentir en el Señor. Estas dos hermanas tenían un problema. Pablo no menciona qué tipo de situación existía entre ellas, pero es cierto que existía algún problema, alguna diferencia, tal vez de trabajo en el Evangelio, tal vez diferencia de carácter, tal vez diferencia personal o familiar. No se nos dice en específico el problema. Lo cierto es que existe un problema y estaba siendo causa de división, y esto estaba afectando a los creyentes en Filipo. Evodia y Síntique eran dos mujeres de la congregación de Filipos que habían combatido, como lo menciona Pablo más adelante en el siguiente versículo, habían combatido junto a él, predicando el Evangelio. Y podemos asumir que eran dos de las colaboradoras más cercanas a él. Pero en efecto tenían diferencias entre ellas. Tal vez se habían peleado, o tal vez un pequeño malentendido, o tal vez una conversación, como Pablo les dice a los Corintios en su primera carta en el capítulo 15, en el versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. Tal vez una mala conversación corrompió su comunión. No lo sabemos. Pero con esta situación, la unidad y la seguridad de la congregación que Pablo mencionó en el capítulo anterior, no estaría presente si esa división entre estas dos mujeres continuaba. Por eso Pablo les ruega de forma directa, hagan las paces, que fueran de un mismo sentir, que se reconcilien. Les reitera lo que les mencionó en el capítulo 2. Filipenses 2:1 nos dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Les dice estos 3 puntos acerca de la unidad: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Pablo les preparó desde el capítulo anterior para repetirles esto, que sean de un mismo sentir en el Señor. En Juan 17, Jesús habló acerca de la unidad, de la importancia de la unidad. En el capítulo 17, versículo 18 nos dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y aquí reiteramos, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pablo también les mencionó a los creyentes en Éfeso, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad es primordial, importante en la congregación. Pablo les exhorta mediante ruego que dejen de lado sus diferencias y en el Señor sean de un mismo sentir, de acuerdo a la unidad que explicó en el versículo anterior. Le estaba encomendando a Evodia y Síntique que tuvieran humildad y mansedumbre, que sean maduras para mantener la unidad en el Espíritu. Continuamos con el siguiente versículo que nos dice, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí, por si las dudas, Pablo realiza un encargo a un compañero fiel. Aquí podemos afirmar que Pablo conocía perfectamente a los integrantes de cada iglesia que había fundado o visitado, ya que le encarga mediante esta frase de forma directa, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Quién es este compañero fiel? No se menciona el nombre de esta persona. La palabra utilizada en el griego aquí como compañero es súsugos, que se puede traducir como en yugo común. Como sustantivo podemos decir que es un colega, probablemente más bien como un nombre propio. Este nombre propio es Sísigo. El nombre de esta persona puede ser Sísigo, un cristiano, un compañero. Y le dice que ayudes a estas. Algunos estudiosos dicen que tal vez este compañero fiel fue el carcelero que se iba a quitar la vida cuando Pablo y Silas, estando presos y encarcelados después de aquel terremoto, pensó que estos presos se habían escapado. Algunos dicen que es el mismo emisario de la carta. Tampoco lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos decir es que Pablo conocía muy bien a este compañero fiel, a tal grado de encomendarle esta tarea de mediador o de consejero para reconciliar a Evodia y a Síntique. El trabajo de mediador o consejero requiere de madurez, sensatez, conocimiento profundo de las Escrituras para poder mediar entre dos o más partes, pero sobre todo también requiere de la voluntad de las partes en conflicto, de las personas que intervienen en el problema, para que tengan la humildad de la que habló Pablo, de la firmeza que les ha repetido que tengan en Cristo. Cuando estudié la materia de consejería en el seminario,
El pastor en aquel tiempo que nos dio el estudio nos mencionó que hay un dicho en consejería o mediación para que ésta pueda llevarse a cabo. Y esta es que las partes involucradas quieran solucionar el problema, porque si alguna de las partes no quiere, el trabajo del consejero no será muy útil. Y esta frase es: el que quiere, quiere, y el que no quiere, pues no quiere. Esa frase la tengo muy presente y se me quedó muy grabada. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando detectamos el problema o queremos solucionar el problema entre algunos hermanos que tienen alguna situación, recurrimos al pastor o recurrimos a algún consejero, a alguna persona que conocemos que tiene la capacidad de solucionar el problema y le decimos: hermano, por favor habla con fulanito y sultanito para que los aconsejen y solucionen su problema. Pero si fulanito no quiere o sultanito no quiere, pues nunca se pondrá en contacto con el consejero, poniendo 1001 pretextos para no acudir a una cita. Y aquí es donde aplica la frase: pues si quiere, quiere, y si no quiere, pues no quiere. Aquí el camino correcto es que las personas involucradas vayan por su propia voluntad a buscar y corregir la situación. Con esto vemos y nos damos cuenta que la ayuda es necesaria. Y la ayuda buena y satisfactoria viene de compañeros fieles. Necesitamos en la iglesia tener compañeros fieles. Y aquí podemos hacernos esta pregunta: ¿podemos considerar que nosotros somos compañeros fieles, que nos pueden encomendar y que somos capaces de realizar un encargo así, de mediar en un conflicto entre hermanos? Dejamos esta pregunta también para meditar. Después el apóstol Pablo continúa diciendo que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Tal vez estas mujeres fueron de las primeras que se mencionan en Hechos 16, en los versículos 2 en adelante, en donde nos dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Estas dos mujeres pudieron ser de estas que acudían al río. Y de ahí en adelante, junto con Lidia, trabajaron en la propagación del Evangelio. El apóstol Pablo continúa con Clemente también y de los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. De Clemente no se tiene mayor información, al igual que de los demás colaboradores que fueron, como dice Pablo, quienes realizaron el trabajo de pregonar el Evangelio. Aquí podemos darnos cuenta que Pablo conocía perfectamente a estas personas que trabajaron con él, afirmando que están en el libro de la vida. Los versículos que siguen son indicaciones para mantener la unidad y la seguridad en la congregación. El apóstol Pablo les dice en el versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La palabra utilizada aquí es un verbo primario y dice regocijaos, estar alegres, estar felices, estar gozosos. Y continúa diciéndoles siempre. Nos preguntamos, ¿cuándo? ¿Siempre? ¿Podemos o se puede estar regocijado o gozoso o alegre en cualquier circunstancia? Actualmente vivimos en una situación en el mundo de enfermedad, en donde hay muchas personas que han fallecido y a nuestro alrededor podemos conocer a amigos, a familiares que han tenido a algún conocido, a algún familiar que ha perdido la vida por esta situación. Bajo estas circunstancias podemos sentir gozo, podemos estar gozosos. Tal vez no estemos gozosos con esta situación, pero sí podemos estar gozosos en el Señor. Podemos recordar lo que dice el libro del profeta Habacuc,
cuando vio lo que el Señor tenía preparado para el pueblo mediante la opresión bajo el imperio babilónico, considerando el panorama desolador y de angustia que le fue revelado al profeta. Dándose cuenta Habacuc de esta situación, ora al Señor. En Habacuc 3, 17 al 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc está viendo que a pesar de las circunstancias, la higuera no tiene frutos, las vides no tienen frutos, los olivos no tienen frutos, no hay ovejas, no hay vacas, no hay ganado, no hay alimentos. Están bajo la opresión de Babilonia. A pesar de eso, Habacuc se alegra con gozo y con fe y espera la salvación de Dios. Regresando a lo que le está diciendo Pablo a los filipenses, sabemos que en el idioma hebreo no hay signos de admiración como para dar a conocer la emoción o la emotividad con la que se quiere dar a conocer un mensaje escrito a través de esta carta. Pero sabemos que Pablo, siendo hebreo, como nos los mencionó en el capítulo anterior, Pablo tiene pensamiento hebreo y utiliza esta figura hebrea para repetir las palabras enfatizando el mensaje. Y les dice: otra vez os digo, regocijaos. Pablo les dice a los filipenses que a pesar de las circunstancias de posible división por causa de Bodia y Síntique, estén alegres, estén gozosos, estén regocijados, felices en unidad del Señor. Continúa Pablo diciéndoles: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Aquí la palabra gentileza la podemos interpretar como amabilidad, compaciencia, bondad. Principalmente su significado es en no devolver mal por mal, sino tratar a las personas con misericordia, aunque nos hayan tratado mal, aunque nos hayan ofendido, a no darle a la gente lo que probablemente se merecen, sino a tratarlos con amor, con misericordia. Que sea conocido de todos los hombres nuestro tratar con ellas. Es decir, que el testimonio de ser un hijo de Dios, de un seguidor de Cristo, sea el que se dé a conocer. Como referencia pueden leer y estudiar lo que dice Romanos 12, del 9 al 21, o todo el capítulo 12, lo dejamos de tarea. Podemos leer en 2 Corintios 3, del 1 y 2, lo que nos dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Cómo nos conocen los demás? ¿Somos gentiles? ¿Somos amables? Nosotros mismos somos nuestra carta de presentación. Nosotros mismos nos recomendamos. Y todos los hombres nos leen, conocen nuestro testimonio, conocen nuestras acciones, y nuestras acciones nos dan a conocer con todos los hombres. ¿Cómo se encuentra nuestro testimonio actualmente? El versículo 6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El apóstol les dice: por nada estéis afanosos. Y aquí la palabra afanosos quiere decir estar preocupado, tener cuidado. Podemos aplicarla de dos formas. En la Biblia la encontramos aplicada de dos formas. Una como preocupación, ansiedad, y otra como cuidar de o estar ansioso por. Podemos recordar en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús en Mateo 6 del 25 en adelante habla acerca de este tema, del afán y la ansiedad o las preocupaciones por las cosas del mundo. El versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. En Mateo 13:22, cuando el Señor Jesús está explicando, está dando a conocer la parábola del sembrador, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Podemos leer en otro versículo cuando Jesús visita a Marta y a María en Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos que Marta se preocupaba por muchos quehaceres. Estaba llena de preocupación. Pero aquí podemos ver también que la preocupación no hace a las personas más capaces para hacer frente a una situación. Al contrario, puede ocurrir un bloqueo que impida actuar para obtener una solución. Ahora también, por otra parte, podemos ver el afán por las cosas espirituales. Cuidar de las cosas espirituales o estar ansioso por las cosas espirituales. Podemos verlo en 1 Corintios 12:25, en donde nos dice Pablo: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El preocuparse unos por otros es bueno. En 2 Corintios 11:27 también nos dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Cuando tenemos amor por las iglesias, hay preocupación por los integrantes de la iglesia. Podemos decir entonces, al leer estos versículos, que no debemos preocuparnos o afanarnos por las cosas del mundo, pero sí podemos interesarnos y sobre todo ocuparnos por las cosas espirituales. Preocupémonos por las cosas espirituales. El apóstol Pablo continúa: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hablábamos hace rato de la pandemia que está ocurriendo, la enfermedad que está alrededor de todos nosotros, y el Señor, sin embargo, nos guarda. Y esa es una preocupación. Y esa preocupación debemos traerla al Señor en oración y ruego, con acción de gracias. Un verdadero creyente ha tomado la decisión de aceptar el pacto con Dios desde el momento en que cree de corazón en Jesús, en su sacrificio, en Él. Y tiene en su corazón escrita la ley de Dios y la obedece. De esta forma existe un compromiso real con Dios, por lo que debe existir una comunicación íntima también con Dios. Y esa comunicación se realiza a través de la oración. En 1 Pedro 5, 6 y 7 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En Santiago 1, 2 en adelante nos dice:
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y el 6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Al traer nuestras preocupaciones delante de Dios, debemos tener fe, pedir con fe, esperar su voluntad y sobre todo, sea cual sea la respuesta del Señor, estar agradecidos con acción de gracias, tener acción de gracias, manifestar gratitud hacia nuestro Señor. El versículo 7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la consecuencia de orar? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. A pesar de todas las circunstancias que un cristiano pueda estar pasando, si traemos nuestras peticiones delante del Señor, tendremos la paz de Dios. Aquí el apóstol Pablo los está preparando para el siguiente versículo. Guardará vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué les dice que guardará vuestros pensamientos? Por el siguiente versículo, el 8. El 8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, el apóstol Pablo dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es lo verdadero? En 2 Samuel 7:28 nos dice la palabra, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Salmo 119:43 nos dice, no quites de mi boca en ningún tiempo, la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. En Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos la verdad en la palabra de Dios. Esa es la verdad. Continúa Pablo con todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos en esto. Pero los filipenses, ¿qué pensarían en ese momento? Tenían un problema de división a causa de Bodia y Sintique. Pablo les prepara para que en la unidad del Señor puedan solucionar el problema, considerando las cosas no del mundo, sino las cosas espirituales, con gozo, teniendo en mente lo que es bueno y digno de alabanza. Aplicando esto a nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestra iglesia, ¿cuáles serían o cuáles son actualmente nuestros pensamientos? ¿Pensamos y nos preocupamos por las cosas del mundo, las cosas de la carne, la diversión, la flojera, la riqueza, el orgullo? Podemos preguntarnos, o si te preguntan, ¿qué piensas? ¿Estarías orgulloso de tus pensamientos? Hace tiempo escuché acerca de una película en la que un hombre podía leer los pensamientos de las mujeres. Creo que el título de esta película era lo que ellas quieren. No la vi, me comentaron. No sé si alguno de ustedes pudieron o tuvieron la oportunidad de verla. Pero este hombre, sabiendo
lo que las mujeres pensaban, Él les daba lo que ellas querían y así eran felices. Claro, es película, ¿verdad? Es una fantasía. Pero, ¿qué pasaría si de verdad existiera alguien que pudiera leer o ver nuestros pensamientos? O ver los pensamientos de cualquier persona. ¿Cuál sería la reacción de nosotros si alguien conociera, si esta persona conociera nuestros pensamientos? ¿Estaríamos orgullosos de lo que vieran en ellos? ¿O nos daría vergüenza? Al final podríamos decir que la paz de Dios guardaría nuestros corazones con los pensamientos que tenemos. ¿O pensamos de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios en todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud o lo que es digno de alabanza? En eso pensemos. Pero también, sobre todo, aparte de pensarlo, sobre todo debemos ponerlo en práctica. ¿Pero cómo lo vamos a poner en práctica? Pablo nos los dice en el siguiente versículo. El versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo nos dice, les dice a los filipenses, pero nos lo está diciendo a nosotros también. Lo que aprendisteis. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo podemos decir que aprendemos? Aprendemos de quien nos enseña. El mismo Señor Jesús nos enseña y le enseñó en el tiempo que estuvo aquí en la tierra a quienes con él andaban. En Hechos 1:1 Lucas nos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas nos dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pablo complementa a los filipenses con estas palabras: recibisteis y oísteis y visteis en mí. Aprendemos de quien nos da el ejemplo. Pablo les dio el ejemplo a los filipenses. Aprendemos desde el hogar, desde nuestros hijos. Nuestros hijos aprenden lo que ven de lo que hacemos. Aprenden por repetición. Lo vimos en el capítulo anterior también. El mismo Pablo le dice a los filipenses: por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo les repite aquí y les dice: no me es molesto decirles las mismas cosas. Les está repitiendo lo que ya les había dicho anteriormente. Y les dice al final: esto haced. Pablo nos invita a imitarle. En 1 Corintios 11:1 nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo hacía lo mismo que Cristo. Imitaba a Cristo y nos invita a imitarlo a él también. A los tesalonicenses les dice en su primera carta, en 1 Tesalonicenses 6 y 7 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Habéis sido ejemplo. En Hebreos 6, 10 al 12 nos dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Observamos en estos versículos que Dios no olvida vuestra obra, que debemos trabajar con amor, sirviendo a los santos, haciendo las cosas, no siendo perezosos, sino siendo imitadores
de quienes heredan las promesas. Y así, el Dios de paz estará con vosotros. La consecuencia de imitar a Cristo es que el Dios de paz estará con nosotros. ¿Podemos decir eso en nuestra vida? ¿El Dios de paz estará con nosotros? ¿Somos imitadores de Cristo? Nuestro testimonio habla por nosotros mismos, que somos hijos de Cristo, que hemos creído en Él. Les invito a que reflexionemos en ello y que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos mucho por la palabra que tú nos muestras a través de esta carta. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a mantenernos firmes en Cristo, a mantener la firmeza bajo cualquier circunstancia, con gozo, con acción de gracias y sobre todo siendo imitadores de Cristo, haciendo las cosas que Cristo hizo, como Pablo imitaba a Cristo, que nosotros también seamos imitadores de Cristo. Fortalécenos en estos tiempos de enfermedad, en estos tiempos de situaciones difíciles, en estos tiempos que pareciese que no hay paz en muchos lugares, pero sabemos que a través de tu palabra tú nos das esa paz. Te rogamos que nos bendigas, te rogamos que tú bendigas a tu iglesia, que tú fortalezcas a cada uno de tus hijos y que haya una verdadera unidad entre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Yeshua, te lo ruego y te doy las gracias. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Si me dieras bendición y ensancharas mi camino, que te quedes tú conmigo, es mi oración, es mi oración. Si me dieras protección y mis pies no resbalaran, que me libres tú del mal y que no me dañe, y que no me dañe, es mi oración. Bendíceme y seré bendición. Hazme tus manos y tus pies, ven, úsame. Los cielos abre hoy sobre mí y haz resplandecer tu rostro en mi ser. Bendíceme, es mi oración. Bendíceme, es mi oración. Bendíceme.
Hazme tus manos y tus pies, ven, úsame. Los cielos abre hoy sobre mí y haz resplandecer tu rostro en mi ser. Bendíceme. Nada detiene el Evangelio. Gracias por tu compromiso y tu ofrenda para el ministerio y los siervos del camino. Nos extendemos hacia las naciones y cumplimos juntos hacia el mandato de hacer discípulos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.